Entonces, ustedes van a trabajar conmigo el taller de tesis 1. ¿En qué consiste este taller de tesis? Consiste en que al terminar el taller, o sea, el día viernes, ustedes tendrán los elementos necesarios para pensar el tema de tesis, para pensar la justificación de la tesis, para pensar cómo se describe la situación problemática, cómo se formula el problema, cómo se plantean las preguntas de investigación y cómo se redactan. Son los que vamos a trabajar en este taller 1. Yo me voy a apoyar en un PowerPoint que, como esto está grabado, les va a quedar el PowerPoint para que ustedes lo puedan leer, además de lo que yo estoy diciendo, de modo que si alguno tiene alguna dificultad para comprender algo, lo puede volver a leer, ¿sí? O sea que yo me voy a apoyar en un PowerPoint que es el material que ustedes van a tener que consultar. Además de eso, yo les voy a proponer, además de lo que está en el PowerPoint, unos textos muy breves para leer que estarían completando el desarrollo teórico que yo voy a hacer. Son textos muy breves que les van a ayudar a ustedes a poder pensar su tema, ¿sí? Y poder llegar hasta elaborar los objetivos. Esto no quiere decir que este ejercicio que ustedes hagan significa que este va a ser el tema de investigación que van a trabajar. Este es un ejercicio. Ustedes después, a lo largo del trabajo, podrán cambiar su tema de tesis, ¿sí? Cuando presenten su proyecto para ser admitidos en el doctorado. ¿Está? Es decir, este va a ser un ejercicio para aprender a hacer un proyecto de tesis. Mejor dicho, la primera parte de un proyecto de tesis. Pero no quiere decir de ninguna manera que ustedes después tengan que sujetarse a esto, ¿sí? Y no puedan cambiarlo, ¿eh? O sea, a lo largo de la cursada es muy probable que ustedes quieran cambiar de tema, conversando con sus directores o con sus directoras de tesis, van a encontrar algunas posibilidades, pero lo importante es que hagamos el ejercicio de empezar a elaborar un proyecto de tesis. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es apoyarme en un PowerPoint. ¿Ven la pantalla ustedes? Sí, ¿verdad? Sí, está puesto. Perfecto. Entonces, digamos, Profesor, sí, profesor, yo quiero hacer una pregunta. sí, ¿Puedo? claro, Entonces, profesor, yo ya tengo, yo ya tengo mi proyecto de tesis. Acepto. Yo tengo necesidad de hacer
esta disciplina, pero ya tengo mi proyecto, acepto, ya tengo todo encaminado para aplicación. No, Perfecto, no hay ningún así, problema. Ningún problema. ah, Usted controle que todo su sí, proyecto tenga que ver con esto que estamos haciendo ahora. Controle, ¿eh? sí, Para ver si se ajusta, a sí, esto que estamos proponiendo ahora. ¿Está? Bien. Bueno, ok. voy a comenzar entonces. Primero, ¿qué es una tesis de posgrado? Esto es lo primero que vamos a plantearnos, ¿eh? O sea, ¿qué es una tesis de posgrado? ¿De dónde viene la palabra tesis? La palabra tesis viene del latín, que significa lo propuesto, lo afirmado. Entonces, ¿qué es una tesis? Una tesis es una afirmación que ustedes hacen, una comprobación que ustedes hacen acerca de alguna situación problemática que encuentran en la realidad, ¿eh? Entonces, eso va a ser una tesis. Por eso decimos que en la academia, ¿eh? En la universidad, una tesis es una proposición o una conclusión, es decir, una afirmación, ¿sí? Que nosotros demostramos, ¿sí? Mediante pruebas, mediante razonamientos, mediante argumentos, de acuerdo con una metodología de investigación consistente. Entonces, fundamentalmente, esta afirmación, esta conclusión que nosotros sacamos acerca de una problemática de la realidad, surge de una investigación. Es decir, que una tesis surge de una investigación. ¿Eh? Bien, entonces, la palabra investigación también proviene del latín, del verbo investigare, que significa ir tras la huella de. Es decir, investigar sería seguir los pasos de. Piensen ustedes en lo que hace un detective, ¿sí? Es decir, imaginen una investigación exactamente como lo que hace un detective. Es decir, vamos a recorrer un camino hasta encontrar la respuesta que nosotros necesitamos para nuestra pregunta. Entonces, siempre todo proceso de investigación se va a iniciar cuando nosotros nos planteamos alguna pregunta para la que todavía no tenemos respuesta acerca de la realidad física o social. Entonces, la investigación, como respuesta a esa pregunta, nos va a permitir conocer, comprender e interpretar esa porción de realidad que nos resulta problemática. ¿Eh? ¿Sí? Bien. Sí, Por eso decimos nosotros que esta búsqueda que llamamos
tesis o que llamamos investigación es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque para poder responder a la pregunta que nosotros nos formulamos, ¿sí? Seguimos una secuencia ordenada de acciones sucesivas, es decir, una a continuación de la otra, ¿sí? Que están integradas, están vinculadas, ¿eh? Este proceso de investigación no es una serie de acciones aisladas, ¿eh? Es una serie de acciones secuenciadas, es decir, seguimos un orden, porque ese orden es el que nos va a permitir encontrar la respuesta. Por eso, Lorraine Blexter y otras autoras, en un libro que se llama ¿Cómo se hace una investigación?, dicen que una investigación es una manera planificada, dicen ellos, ¿sí? Cautelosa, sistemática y confiable de descubrir o profundizar el conocimiento. Entonces, fíjense que dice esta autora, Lorraine Blexter, que investigar es una manera planificada, cautelosa, quiere decir cuidadosa, sistemática y confiable de descubrir o profundizar el conocimiento. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Que para investigar hay que planificar, hay que realizar una acción sistemática, que nos va a permitir profundizar el conocimiento. ¿Sí? Bien. Por eso decimos que una tesis es una investigación. Es decir, que esa afirmación que nosotros hacemos sobre la realidad se va a mantener con razonamientos. Por eso decimos que la tesis, ¿sí?, es una búsqueda de respuestas a determinados interrogantes sobre una problemática específica. Entonces, estamos buscando nosotros respuestas a preguntas sobre una problemática específica. Y por favor, espérenme un segundito que ya vuelvo porque me están tocando el timbre. Un segundito y ya vuelvo. Sí, profesor. Todo bien. A Marina? Marina? Oi, Edmilton. O que foi que ele falou? Tocando ele timbre? Tocou a campainha. Tocou a timbre. Timbre. Ah, tá, É. tá. A campainha tocou, alguém chegou lá. Ah, timbre. Timbre, né? Timbre, campainha. Uhum. Certo. E o celular, como é que seria? Se fosse o celular que tivesse tocado? Celular. Fala Celular celular. mesmo? Ah, Uhum. tá. Ah, O celular está chamando. Eles não falam chamando, falam chamando. O celular está chamando. Ah, tá. Teléfono não, né? Teléfono seria o fixo, o de fio. Normal. Vuelvo en un rato. Não quer dizer que vou voltar montado num rato.
Eu volto num minuto. Muito rápido. Gente, no meio da aula, no meio da aula do professor, a gente está falando isso. É, legal, né? Muito rápido. Ué, mas é bom que a gente faz em paralelo o curso de espanhol, rapaz. É, a Marina, assim, já que tu falaste... Todo mundo aqui já aprendeu esses ratitos que de vez em quando saem aqui, né? Sim. Ratito, um E, Marina, minutinho. qual é a relação, cara, dessa palavra? Qual é o que... Qual é a relação dessa palavra com a palavra em português momento? Não tem. Qual é a relação que tem, cara? Eu não descobri isso. Nenhuma relação. Porque normalmente... Me lembra o inglês, né? Rate em inglês, taxa. Lembra Não. Essa é uma palavra própria do espanhol, é coisa que eles criaram lá. Não tem... Porque não vem do latim, seria assim, o nosso rápido, a palavra rápido em português, teria alguma relação? Mas rápido tem outras línguas que falam rápido, vem do latim isso daí. E no espanhol é igual, rápido. Tem até tempo. O rato passa depressa. Sabe uma palavra que tem no espanhol, que não tem outra ligação com outra língua? Rato é uma delas. A palavra rato em espanhol é ratón. Então, assim, imagina que é bem parecido e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bueno, ya. Sigo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Me siguen? Sí, profesor. Bien. Bueno, entonces eso, ¿no? Decimos que una investigación es eso. Es también una argumentación, o sea, nosotros nos hacemos una pregunta y argumentamos para responderla, ¿sí? Y esa argumentación las presentamos de una manera ordenada, ¿sí? Y son preguntas que surgen siempre de algún campo disciplinar. Es decir, son preguntas que surgen de alguna disciplina. Y siempre, la tesis tiene que ser un aporte original al conocimiento científico. ¿Qué quiere decir un aporte original? Quiere decir que tiene que proponer algo nuevo. O sea, no vamos a responder una pregunta que ya ha estado respondida por otros investigadores. Entonces, como yo sé que cuando se dice que la tesis tiene que ser un aporte original, los estudiantes creen que tienen que inventar una ciencia nueva o investigar algo que nunca fue investigado, les quiero explicar qué quiere decir aporte original. ¿Cuándo una tesis puede ser un aporte original? Primero, la tesis puede ser original por su tema, o sea, un tema que antes nunca fue tratado, o por el enfoque, es decir, trabajamos sobre un tema ya trabajado, pero desde otra perspectiva. O también porque presentamos el tema de una manera que no fue presentada antes, o porque tomamos una investigación hecha en un contexto y la aplicamos en otro contexto. Es decir, que cuando nosotros hablamos, entonces, de originalidad, decimos que una tesis es original si continúa un trabajo propio o ajeno, es decir, nosotros podemos profundizar una investigación que ya hemos hecho antes, es decir, la profundizamos o ponemos a prueba las ideas de otro, es decir, comprobamos si lo que se dijo en otra investigación es cierto o no.
también podemos hacer una síntesis de algunos conocimientos que no se hayan llevado a cabo antes. O también podemos interpretar de manera novedosa un material muy conocido. O también podemos ensayar en un país algo que se experimentó en otros países. O también podemos utilizar alguna técnica muy conocida en un área de conocimiento, pero aplicada a otra área diferente. Es decir, no es necesario inventar una teoría nueva o un objeto de conocimiento nuevo para ser original, ¿verdad? Yo puedo continuar, profundizar una tesis que ya hice, ¿sí? Puedo interpretar de manera novedosa un material que ya fue trabajado desde otra perspectiva, puedo aplicar en un contexto distinto una investigación que ya se hizo en otro contexto, es decir, esto no significa falta de originalidad. Entonces, la tesis, ¿sí? Lo que va a hacer es una investigación que ustedes como estudiantes van a realizar bajo la dirección de un director encargado de orientar y de acompañar su proceso de formación. Eso entonces es una tesis. Por lo tanto, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la tesis comprende tres cuestiones que son importantes. Esto ténganlo en cuenta. Primero, la tesis va a ser el relato de la investigación que ustedes están haciendo, o que hicieron, mejor dicho. ¿Sí? Bien. Va a dar cuenta de cómo ha sido la relación entre su director y ustedes, porque el director de tesis los va a orientar no solo en el proceso de investigación, sino en la lógica de la escritura de la tesis, ¿sí? Y también la tesis va a ser examinada. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes la van a tener que presentar para que un tribunal, un jurado de expertos, evalúe el trabajo que ustedes realizaron. Entonces tengan en cuenta estas tres cuestiones, ¿sí? Que es una investigación que va a dar cuenta de la vinculación con un director que los va a orientar no solo en el contenido de la tesis, sino también en la escritura de la tesis, pero también la tesis va a ser sometida a evaluación de expertos. Esto es muy importante. Esto entonces es lo que es una tesis. Ahora, vamos a ver lo que una tesis no es. Quedó claro que la tesis es una investigación. Por lo tanto, no es ni un ensayo, ni una monografía, ni un plan de acción. O sea, tengan en cuenta eso. No es ni un ensayo, ni una monografía, ni tampoco un plan de acción. Y ahora voy a explicar cada una de estas cuestiones. ¿Por qué digo que la tesis no es un ensayo? Porque el ensayo es una palabra que viene del latín, exagium, que significa el acto de pensar, el acto de meditar. Es decir, en un ensayo uno escribe lo que piensa sobre un tema, pero no necesariamente desarrolla un proceso de investigación. Yo puedo escribir lo que pienso sobre un tema, lo que me parece, lo que opino sobre un tema, sin necesidad
de recurrir obligatoriamente a una investigación. Por eso el ensayo es una reflexión que uno hace, una reflexión subjetiva, en donde yo interpreto, explico, ¿sí?, mi parecer de manera personal, lo que yo pienso sobre un tema. Pero eso no implica investigación, ¿eh? O sea, en un ensayo yo puedo hablar sobre un tema, expresar mi opinión sobre un tema, ¿sí? Por supuesto, una opinión fundamentada, pero no necesito realizar una investigación para hacer un ensayo, ¿eh? La palabra monografía viene del griego y significa escrito de tema único. Entonces, ¿qué es una monografía? Una monografía es el estudio que uno hace, el recorrido que uno hace sobre un tema a partir de diferentes fuentes bibliográficas. Y entonces, ¿qué hago? Analizo lo que esos autores dicen, ¿sí?, y organizo los datos obtenidos, pero no realizo ninguna investigación. Es decir, en la monografía yo doy cuenta de lo que ciertos autores dicen o han dicho sobre un tema y presento una visión crítica sobre lo que esos autores han dicho sobre ese tema, pero no requiere eso una investigación, ¿sí? Y una propuesta de acción es la presentación de ciertas tareas o ciertos cambios que yo quiero realizar, ¿sí?, en un plazo determinado, utilizando una serie de estrategias o de recursos para alcanzar el cambio que yo quiero. Entonces, pero eso, una propuesta de acción, no es una investigación y no es tampoco una tesis. Muchas veces los estudiantes dicen, yo quiero hacer una investigación para mejorar la enseñanza de la matemática. ¿Sí? Es decir, yo quiero mejorar la enseñanza de la matemática. Eso es una propuesta de acción. ¿Por qué? Porque para mejorar la enseñanza de la matemática, primero hay que hacer una investigación acerca de cómo se está enseñando matemática. Y entonces, después de esa investigación, yo sabré si puedo mejorar o no la enseñanza de la matemática. Pero nunca puedo plantear una tesis que diga, yo quiero mejorar tal cosa o quiero proponer un cambio en tal cosa, porque eso surge luego de una investigación. ¿Mm? Bien. Por eso, Michel Beau, en un libro que se llama L'art de la thèse, un texto en francés que no está traducido, del año 2001, dice que la tesis consagra la aptitud a la investigación. Es decir, la tesis es una investigación, ¿sí? Es decir, uno como tesista, como investigador, es un artesano intelectual, ¿sí? Que a partir, como dice Beau, de escritos, archivos, libros, estadísticas, trabajo de campo, encuestas, observaciones y entrevistas, produzco una obra. Entonces, fíjense la idea de lo que es la tesis, ¿no? O sea, yo realizo un trabajo de investigación, consultando archivos, libros, estadísticas, hago trabajo de campo, encuestas, observaciones, entrevistas, y todo eso me sirve a mí para argumentar la respuesta que voy a dar a la pregunta que yo me he formulado. ¿Mm? Por eso
les voy a proponer como lectura complementaria un texto muy breve que se llama La Tesis, que es una adaptación del texto Manual de Tesis y Proyectos de Investigación de la Universidad de La Salle, de México. Es decir, que ustedes, además de lo que yo acabo de explicar y que van a tener en el PowerPoint, van a tener este breve texto que se llama La Tesis, que les va a permitir a ustedes, ¿sí?, entender más lo que yo acabo de explicar. Ahora bien, dicho entonces lo que es una tesis y qué es el proyecto de tesis, porque ustedes tienen que elaborar el proyecto de tesis. La tesis es la investigación, mejor dicho, la tesis es la escritura de la investigación. ¿Sí? Entonces, pero para poder realizar esa investigación hay que hacer primero el proyecto, ¿eh? Es decir, que uno primero tiene que presentar su proyecto de tesis. Ahora, ¿por qué es necesario que haya un proyecto de tesis? Miren, Lewis Carroll, en un texto que se llama Alicia en el País de las Maravillas, que todos conocemos, dice en un fragmento algo que a mí me parece muy interesante para entender la importancia de un proyecto, porque Alicia, ¿sí?, conversa con el gato. Entonces, Alicia le pregunta al gato, ¿quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? El gato le responde, eso depende mucho de a dónde quieres ir. Poco me preocupa a dónde ir, dijo Alicia. Entonces, poco importa el camino que tomes, replicó el gato. ¿Qué nos está diciendo este fragmento de Alicia en el País de las Maravillas? Que yo tengo que tener claro a dónde quiero ir, es decir, hasta dónde quiero llegar con mi investigación. Y para tener claro hasta dónde llegar con mi investigación, yo tengo que realizar mi proyecto de tesis. Es decir, primero la tengo que proyectar, la tengo que pensar, la tengo que planificar. Ese es el proyecto de tesis, la planificación del trabajo de investigación que yo voy a hacer. ¿Sí? Bien. Por eso, la palabra proyecto, que viene del latín proiectus, significa ir, lanzar hacia adelante, hacia el futuro. Es decir, que el proyecto es, de alguna manera, la previsión que yo hago del camino que voy a seguir para responder a mi problema. Es decir, el proyecto sería como el GPS, como la hoja de ruta, como el mapa que me va indicando por dónde tengo que ir para realizar mi investigación. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo define la Real Academia Española la idea de proyecto? Dice varias cosas, pero de todas las cosas que dice sobre lo que es un proyecto, yo me quedo con dos. Uno, porque dice que es el primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva. Entonces, fíjense qué interesante esto, porque el proyecto es el esquema, ¿sí?, dice la Real Academia, es el primer esquema o el plan de cualquier trabajo que se hace como una prueba antes de darle la forma definitiva. O sea que el proyecto de tesis va a ser el esquema, la planificación de la investigación que ustedes van a realizar. Bien,
Entonces, ¿sí? ¿Qué es el proyecto de tesis? Es el plan de trabajo. Ustedes en el proyecto de tesis muestran el plan de trabajo, es decir, qué recorrido van a seguir para hacer su investigación. Se escribe de manera sencilla, de manera coherente, ¿sí? En donde ustedes dicen qué van a investigar, para qué van a investigar, cómo van a investigar, con qué metodología van a investigar, para dar respuesta al problema o a la pregunta que se han planteado y lograr los objetivos que se propusieron a partir de esa respuesta. ¿Mm? Entonces, el proyecto no es más que un argumento coherente sobre qué, por qué y cómo investigar, y un compromiso que ustedes asumen de que van a realizar ese trabajo. ¿Sí? Por eso, digamos, Enrique Navarro Asensio, en un libro que se llama Fundamentos de la Investigación y la Innovación Educativa, dice, el proyecto es la hoja de ruta, un plan o una planificación detallada de la investigación. Eso es el proyecto de tesis, dice Navarro Asensio. Es la hoja de ruta, es el plan, un plan más o menos detallado de la investigación que ustedes van a realizar. Entonces, digamos, Alicia Salmerón y Laura Suárez de la Torre, en este libro que se llama Cómo formular un proyecto de tesis, dicen que el proyecto de investigación, fíjense, ¿sí? Digamos, el autor anterior que yo mencioné, Navarro Asensio, dice que el proyecto es una hoja de ruta, ¿no? Es la planificación de la investigación. Y estas autoras, ¿sí? Van a decir que el proyecto es una agenda de trabajo. Fíjense qué importante. Es la agenda de trabajo. O sea, porque les va a marcar a ustedes lo que tienen que hacer. Pero, digamos, ¿qué va a expresar también el proyecto de tesis? Le va a decir al lector, es decir, al que va a evaluar el proyecto, a la comisión evaluadora del proyecto, cuáles son las pretensiones que ustedes tienen, es decir, qué quieren investigar, desde qué perspectiva teórica van a investigar y a dónde quieren llegar. Entonces, es una cuestión sumamente importante hacer bien el proyecto de tesis. ¿Sí? Porque para ustedes va a ser la agenda de trabajo, es decir, les va a marcar por dónde tienen que ir. Pero para la comisión evaluadora del proyecto, ¿sí? Va a estar indicando hasta dónde quieren ustedes llegar con la investigación, desde qué perspectiva teórica van a trabajar el tema, ¿sí? Y qué respuestas quieren encontrar. Entonces, el proyecto de tesis no se realiza de cualquier manera, se realiza con el director de la tesis, porque es el director el que tiene que avalar el proyecto de tesis que ustedes presentan. Por lo tanto, tiene que ser muy consultado con el director de la tesis. Ahora bien, dicho esto, entonces, ¿de qué partes consta un proyecto de tesis?
O sea, ¿cuáles son los componentes de un proyecto de tesis? Bueno, miren, los componentes de un proyecto de tesis son todos estos que están acá. Es decir, primero se selecciona el tema, luego se justifica la investigación, luego se describe la situación problemática, luego se formula el problema, luego se plantean las preguntas de investigación, después se redactan los objetivos, después se expone el marco teórico, después el marco metodológico, después el cronograma y la bibliografía. La bibliografía breve, la que ustedes han consultado hasta el momento. Ahora bien, ¿de qué nos vamos a ocupar nosotros en este taller 1? De que ustedes puedan plantear su tema de investigación, de que puedan justificar la investigación, de que puedan describir la situación problemática, de que puedan formular el problema, de que elaboren las preguntas de investigación y de que planteen los objetivos. Es decir, que nosotros nos vamos a dedicar a eso. Todo lo que tiene que ver con el marco teórico, el marco metodológico, el cronograma, la bibliografía, etcétera, todo eso lo van a trabajar ustedes en el taller de tesis 2 y lo van a ajustar con su director o con su directora de tesis. Es decir, que en este taller 1 vamos a llegar hasta la formulación de los objetivos. Por lo tanto, entonces, lo primero que vamos a plantearnos ahora es cómo se escribe el tema o el título, ¿sí? Hay quienes hacen diferencia entre tema y título. Yo no hago esa diferencia, para mí es lo mismo. Lo primero que uno tiene que tener claro es cuál es su tema de investigación. ¿Por qué? Porque elegir el tema de investigación no es algo que se hace así nomás. Uno tiene que saber muy bien qué tema va a investigar, porque es uno de los momentos centrales del proceso de elaboración de la tesis. Es decir, cuando yo determino el tema de investigación, no solo estoy empezando la investigación, eso es irrelevante. Cuando yo formulo mi tema de investigación, yo digo, yo voy a trabajar desde este campo disciplinar, si este tema pertenece a este campo disciplinar, la física, la matemática, la biología, lo que fuere. Pero también qué aspectos concretos de ese campo yo me propongo investigar. Yo no voy a investigar todos los temas de biología, no voy a investigar todos los temas de historia, no voy a investigar todos los temas de geografía. Es decir, inscribo con el tema mi investigación en un área o en un campo disciplinar. Pero también digo qué aspectos concretos voy a trabajar. Por eso es muy importante escribir bien el tema de investigación. Porque miren, cuando uno redacta el tema de investigación, es como si le hiciera una promesa al lector. Le está diciendo al lector, cuando el lector lee el tema, lo que va a encontrar adentro de la investigación. Si el tema no está bien redactado, o si después lo que está en la investigación no coincide con el tema, la investigación está mal hecha. Entonces,
hay que preocuparse mucho por elaborar bien el tema. ¿Sí? Bien. Por eso, Restituto Sierra Bravo, en un texto que se llama Tesis doctorales y trabajos de investigación científica del año 2002, va a decir algo muy importante con respecto al tema. Él va a decir, la elección del tema de la tesis tiene una importancia fundamental. Dice, constituye la decisión primaria de la elaboración de la tesis, en cuanto que es su punto de partida, obvio. Pero dice además, fíjense, determina su orientación, es decir, cuando yo elaboro el tema, yo estoy adelantando la orientación, la perspectiva que va a tener mi tesis. Y dice Restituto Sierra Bravo, y condiciona todas las demás actividades, porque todo lo que yo haga después tiene que referirse al tema de investigación. Por eso, si el tema de investigación no está redactado de manera clara, tenemos problemas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles serían los criterios o las preguntas que a mí me van a ayudar a que yo redacte mi tema de manera adecuada, es decir, redacte bien el tema de investigación? Primero, ¿qué conocimientos e informaciones tengo acerca del tema? Yo no puedo investigar un tema sobre el que no conozco nada. Tengo que investigar a partir de un tema sobre el que yo tengo mucha información. ¿Sí? Es decir, no puedo iniciar una investigación sobre un tema que porque me gusta, lo elijo, pero no he leído nada, o no sé nada de ese tema, porque me va a llevar eso al fracaso, porque primero voy a tener que leer y estudiar muchísimo para poder alcanzar el nivel adecuado de una investigación sobre el tema. Entonces, el tema que ustedes elijan para investigar tiene que ser un tema sobre el que ustedes están seguros que saben mucho. Y si no están seguros que saben mucho, que saben algo, ¿sí? Tienen que saber a dónde tienen que ir a buscar lo que les falta. Esa es una cuestión primera. La segunda cuestión que yo me puedo plantear, bueno, ¿y qué desarrollo profesional tengo en cuestiones relacionadas con el tema? Es decir, mi campo de trabajo tiene que ver con ese tema, porque no es solamente que yo conozco mucho sobre el tema. O sea, mi campo de trabajo también tiene que ver sobre el tema, porque si mi campo de trabajo tiene que ver sobre el tema, bueno, yo sé a quién puedo recurrir para pedir información, sé a dónde tengo que ir a buscar esa información, ¿sí? Sé a quién tengo que entrevistar, sé a quién le voy a hacer una encuesta, ¿eh? Entonces, tengo que saber primero bastante sobre el tema, luego tener un desarrollo profesional que me permita abordar el tema. Y finalmente, una cuestión importante es si la información que dispongo o la que tengo que buscar es suficiente y accesible a mis posibilidades. Es decir, la información que yo necesito, además de la que ya conozco, ¿la tengo a mano? ¿Puedo acceder a esa información? Imagínense que ustedes están haciendo una investigación y la información más importante está en una publicación en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Salvo que vayan a esa biblioteca, no van a poder hacer la investigación.
Por eso les digo, investiguen siempre sobre un tema que conocen mucho, porque ya saben sobre el tema, pero además, lo que les falta saber, saben a dónde ir a buscarlo. ¿Sí? Esto es una cuestión sumamente importante. Otra cuestión es que para que la tesis no adquiera una proporción desmedida, si sea una tesis tan abarcativa que no se pueda investigar, el tema es necesario acotarlo, limitarlo, ¿sí? Delimitarlo. Hay que definir con precisión los alcances del estudio. A veces uno se encuentra con que los estudiantes plantean un tema de investigación tan amplio que uno les dice, bueno, pero con ese tema hay 5 investigaciones en ese tema, hay 10 investigaciones en ese tema. Ese tema es demasiado amplio para ser abarcado. Hay que analizarlo para configurarlo, para acotarlo, para recortarlo, para que quede bien claro lo que yo voy a investigar. O sea, esto es una cuestión importantísima, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir delimitar el tema? ¿Qué quiere decir limitar, recortar el tema? Consiste en ponerle una frontera. Es decir, yo voy a decir, cuando elaboro mi tema, hasta acá llega la investigación. De este tema tan amplio, tan amplio, tan amplio, yo recorté este pedacito. Y con este pedacito me voy a quedar. O sea, ese pedacito, ¿sí? Esa frontera que yo pongo en el tema, es decir, me va a indicar todo lo que voy a dejar afuera. Yo ya sé que cuando investigo un tema dejo un montón de cosas afuera. Pero cuando yo puedo recortar bien el tema, eso me sirve de guía, me sirve de contención, me aclara el encuadre, ¿sí? Y le sirve también al lector para saber qué es lo que puede esperar de la investigación que yo hice. Uno a veces se encuentra con investigaciones que no tienen nada que ver con el tema que se planteó. Entonces la investigación es una investigación inválida, no sirve. ¿Mm? Gente, travou para todo mundo ou só para mim, por favor? Ah, tá. O professor que travou. Pessoal, todo mundo. Foi o sinal do professor, caiu. Professor, não estamos escutando usted. Eu acho que ele caiu mesmo, viu? Agora eu acho que é o de Não vez. vejo mais na lista dele, não. O nome dele na lista, não. Caiu o sinal dele. Gente, é mais aproveitando aí tranquilo. o comentário mais que está no chat, realmente a cadência da fala facilita muito a compreensão. Pois Você é, isso que eu ia falar. é uma fala mais pausada, eu Uhum. acho que a maioria, se não todos, pelo menos a maioria está entendendo perfeito. Por mais que você perca uma palavra ou outra do vocabulário, no sentido, no contexto, fica clara a mensagem. E outra coisa, o recurso do visual também. Você ter um material que a gente possa acompanhar visualmente, além da verbalização, também ajuda muito. Está perdoado por não ter vindo ontem, né, Rosa? Mais ou menos. Marino, você vai perguntar para ele se esse material vai ser postado lá?
Eu vou falar com ele depois, que a gente quer tirar algumas dúvidas, mas aí talvez marque um horário, já que ele é coordenador, a gente quer falar com o coordenador depois, não com o professor. Eu vou ver com ele isso daí. Sim, sim. Eu acho que se ele pudesse ficar, né, depois que terminar o horário previsto para a aula, já ajudaria bastante, porque marcar um novo horário, às vezes a gente não consegue É verdade. coincidir. Não, eu digo assim, talvez ele não esteja preparado para hoje, para não interromper o raciocínio dele, aí ele, de repente, pode querer terminar às 20 horas, entendeu? E a gente pedir mais 15 minutos não ser conveniente. Deixar assim que, se ele puder, pode ser hoje, ou se não, marca para amanhã, ser de 15 minutos ou 20 minutos, não sei, não é? Para a gente tirar algumas dúvidas, eu possa antecipar, adiantar alguma coisa, porque ele já vem melhor preparado. Não sei. Bora ver o que vai acontecer, né? Olha, agora ele sumiu, não foi porque esqueceu da aula, ele sumiu porque a internet não está colaborando. Ai. Vou te botar uma figurinha aqui, tá, Marina, para você. Uma cobra, assim, foi só um comentário. Ai. É aquela... Mas ele parece ser simpático, né, gente? Tá... Só que o argumento de ontem Sim, não causou, Gente, eu adorei ele. Fofinho demais, gente. Eu tô entendendo também, tudo muito calmo. hoje. Olha, eu estava perguntando para o Elber, já chegou com ele, eu perguntei para o Elber se ele fala mesmo assim, ou se tem a ver com aquela história de gravar aula, porque alguns não estavam entendendo bem o espanhol. O Elber disse que ele fala realmente desse jeito. Nossa, ele é ótimo. Estou entendendo tudo. Não estou me sentindo burra. Até estou achando que eu estou inteligente demais, viu? Momento de descontração. Gente, estou gravando tudo isso, olha. Não tem como dar pausa. Eu teria que sair e entrar de novo. Aí ele pode aparecer a qualquer minuto. O que eu faço? Eu saio e entro para a gravação? Não, para não. Precisa parar, não. Não pode fofocar dessa. Ué, deixa o povo fofocar. Quem vai ouvir a gravação é a gente mesmo. Ai. O pessoal, você sabia... Em termos de comunicação, a aula mais didática que nós fizemos, para mim, né? Agora é essa aula, em termos de comunicação de fala mesmo, entendeu? Eu confesso que estou até aliviada, porque eu estou compreendendo a aula, né? Porque o idioma já é um obstáculo. Marina, e aí ele fala pausadamente, é melhor. É bom você entrar de novo, porque fica, né, porque quanto mais longo, né, o tempo da gravação, é mais demorado para codificar, não é isso? Para baixar depois. Eu vou interromper, porque fica melhor depois, não fica muito grande o áudio, a gente depois não vai querer ouvir isso